Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de tener una conferencia sobre sube o baja el nivel del mar, posiciones actuales de la ciencia. Estamos en la segunda parte del seminario Planeta Tierra, Ciencias de la Tierra para la Sociedad, de los cuales son coordinadores don Eustaquio Villalba, de Buenas Tierras, y don Juan Antonio Afonso, que es precisamente el señor que va a impartir la conferencia esta tarde, y luego participará lógicamente en el debate que habrá a continuación. Don Juan Antonio Afonso Mosegui, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es profesor invitado de Ingeniería Marítima en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su currículum es extenso. Yo hago un pequeño resumen. Aparte de ingeniero de caminos, es diplomado en alta dirección de empresas, es consejero delegado y socio del grupo Satocan, es miembro de la Asociación Mundial para el Desarrollo de las Infraestructuras de Transporte Marítimo y Fluvial, profesor de Clima Marítimo y Estructuras Marítimas en cursos de posgrados en Ingeniería de Puertos y Costas de la Universidad de Las Palmas. Ha participado en más de 150 obras marítimas en Canarias. En el ámbito de la explotación comercial portuaria es consejero delegado, administrador y gestor de terminales de graneles sólidos. En 1986 desarrolló el primer programa de clima marítimo de Canarias con datos de observaciones visuales de barcos en ruta, el cual inició en 2009 la versión sexta en base a datos procedentes de retroanálisis. En el campo de la investigación científico-técnica ha realizado estudios sobre la zona del clima marítimo del Océano Atlántico, Canarias y África Occidental, así como sobre los sistemas antirreflexión del oleaje en las dársenas portuarias. Y en lo que respecta a los estudios histórico-técnicos, ha estudiado la ingeniería marítima en Canarias desde la conquista hasta finales del siglo XX y el nacimiento de la ingeniería de cajones flotantes de hormigón armado. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en el campo de la ingeniería marítima y el clima marítimo y ha presentado ponencias en congresos y eventos de su especialidad. Como ven, yo creo que es una persona ampliamente documentada y conocedora del tema que se va a tratar esta tarde: sube o baja el nivel del mar, posiciones actuales de la ciencia. Cuando quieran, Juan Antonio. Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Esta es creo que es la cuarta ocasión que hablo en el planeta Tierra y siempre lo he hecho de cosas en las que participamos directamente. Hoy, sin embargo, voy a hablar de cosas que investigan otros, así que me quiero justificar. Hace unos meses, en esta misma sala, mi colega Carlos Soler presentó la canalización del barranco de Valle Gran Rey, en lo que yo había colaborado con él en la cota de inundación de la desembocadura. Esa cota la calculamos para la vida de los 500 años y para un periodo de retorno del temporal de mar variable que llegaba hasta los 100 años. Uno de los asistentes me preguntó que si para el cálculo de la cota de inundación habíamos tenido en cuenta los modelos que dicen la subida del nivel del mar en los siguientes, en los próximos años, sobre todo para periodos de retorno tan largos. Les dije que no, pero que tampoco habíamos tenido en cuenta los que predicen la bajada del nivel del mar para esos mismos periodos de retorno. La verdad es que los que predicen la subida tienen argumentos tan sólidos como los que predicen la bajada, y uno nunca sabe a qué carta quedarse. Cuando organizamos el seminario de este año, Eustaquio Villalba y yo pensamos que sería interesante poder hacer una presentación lo más aséptica posible de las dos posiciones que hay actualmente en el mundo: los que predicen la subida y los que predicen la bajada. Yo me he arriesgado más esta tarde y voy a intentar explicarles también cómo se están viviendo esas variaciones globales.
Me hubiese gustado también poder decirles cuánto están costando esas mediciones. Esa cifra no se la voy a poder decir porque no la he podido conseguir. Solo les diré una noticia fechada en Halifax en el 2007 que dice que un grupo internacional de científicos pidió a los dirigentes mundiales miles de millones de dólares en un complejo conjunto de satélites, robots submarinos y otros aparatos de alta tecnología para estudiar los océanos y comprender mejor el entorno que es crucial para la predicción de desastres naturales. En 2010 se acababa la vida útil de muchos de los satélites que circunvalaban entonces la Tierra. Se ha hecho una gran inversión, seguro de miles de millones de dólares, y de eso es de lo que les hablo esta tarde. Tendré que hacer una breve introducción para poder explicar cómo se están midiendo las variaciones de nivel del mar. Esta es la imagen de la Tierra que normalmente estamos acostumbrados a ver en Google, pero ¿es esta la forma real de la Tierra? La Tierra tiene una forma más parecida a esta que a la de Google. Este es el geoide de Potsdam, la versión del 2011. Como ellos mismos le llaman, la patata gravitatoria de Potsdam. La Tierra es una patata gravitatoria que en realidad es un modelo y es la representación más actualizada que tenemos del geoide. Fue presentada en 2011 por el Helmut Center Potsdam en colaboración con el Grupo de Investigación de la Geodesia Espacial de Toulouse. Este geoide tiene de especial que ha sido generado a partir de mediciones de altímetros de mucha precisión de esos tres satélites, el Leios, el Grace y el Gauss, y además se ha combinado con mediciones terrestres de la gravedad en sitios antes inaccesibles, como el centro de África y los Himalayas. El Gauss, además, es un satélite que se ha especializado en la medición del campo gravitatorio y ha podido medir la gravedad en el fondo de los océanos que nunca antes había conseguido. Eso ha incrementado en 4 veces la resolución de los anteriores modelos de Potsdam, de la del 95 y la del 2005. Y esta además tiene la particularidad de que no es un modelo estático, es decir, no es un sólido fijo, sino puede cambiar con las variables climáticas. Es decir, si los hielos del Ártico disminuyen, pues varía la gravedad de la zona y eso permite alterar el modelo. En realidad el modelo, la forma de la Tierra es un modelo gravimétrico, no se parece al geoide. Se parecería si hacemos lo que ahora les voy a contar, porque la gravedad, el geoide es una forma teórica que tendría la Tierra calculándola como superficie equipotencial de G constante, sin tener en cuenta la fuerza gravitatoria ni la atracción de los astros. Es decir, si la línea amarilla es el geoide, las líneas verdes son la situación vertical de la gravedad debido a la atracción de la Tierra. Para tener la forma real de la Tierra le tendríamos que añadir los continentes sobre la línea, el fondo de los océanos bajo la línea y sobre todo le tendríamos que añadir la topografía absoluta de los mares debido al movimiento permanente de estos y a la gravedad. El geoide además se ha calculado de forma que la G constante sea la superficie equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra que mejor se ajuste al nivel medio global del mar. De las infinitas superficies equipotenciales, pues se ha elegido una concreta que es la que mejor se ajusta a una distancia R del centro de la Tierra. Bueno, no les hago más, no les entro en detalles de cálculo, pero en realidad estos valores de la gravedad han sido medidos in situ, no han sido calculados de forma teórica, aunque hay aplicaciones muy precisas como la de Potsdam para hacerlo. En definitiva, el geoide es un modelo gravimétrico y no es una realidad física. Es un modelo ideal que la forma teórica que tendría la Tierra si fuese cubierta por un océano en calma total, en ausencia de vientos, mareas, oleajes, temporales, sin ningún tipo de perturbación y que solo estuviese definido por su campo gravitatorio. Entonces es la superficie cero de referencia que se toma para la altura sobre el nivel del mar. También se toma para las mediciones de la variación del nivel del mar mediante satélites oceánicos, dado que no conocemos suficientemente la topografía del mar. Entonces ahí tenemos un primer asunto relevante. La superficie cero, a partir de la cual se miden las variaciones del nivel del mar,
no es una realidad física. En realidad no existe. Es solo un modelo. Y por si fuera poco, el modelo va cambiando con el tiempo. A medida que podemos medir mejor los valores de la gravedad de la Tierra in situ, el modelo se modifica. Es decir, no tenemos un cero y encima lo cambiamos constantemente. El último fue el de 2011 de Potsdam, pero en realidad ese mismo año la Agencia Espacial Europea sacó otro un poco antes. El que se está más usado todavía es el 2008, el Earth Gravity Model, el que más se usa actualmente. Entonces, cuando decimos que el nivel del mar sube o baja, hablamos de una subida o bajada respecto a un modelo gravimétrico que además cambia con el tiempo y no respecto de una realidad física. Además de no ser una realidad física, el geoide tiene otro problema, es que no se puede, su forma geométrica no es definible mediante una ecuación matemática. Entonces ha habido que inventar el elipsoide, que es el cuerpo que más se le parece y sí que es definible mediante una ecuación matemática, que por supuesto tampoco es una realidad física. Es un cuerpo geométrico que tampoco es una realidad física. Entonces cualquier punto del interior de la Tierra, de su superficie o del espacio exterior, lo podemos referir al elipsoide con sus coordenadas X y Z. Dos ejes son iguales y el eje de los polos se considera menor, por eso siempre se usa la ecuación de la elipse y su factor de achatamiento. En geodesia se ha utilizado el elipsoide desde hace mucho tiempo y hay desde el año 1738, donde se hizo en Francia Montpellier, el primer elipsoide, hasta la actualidad, pues ha habido muchos, ¿no? El más usado actualmente es el VGS 84, World Geodetic System, que ha sido desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ha habido dos posteriores, sigue siendo el más usado debido fundamentalmente a que es el que utilizan para el GPS, es el más popular. Entonces, en un punto cualquiera de la Tierra, pues tenemos la topografía de los continentes, la batimetría de los océanos, el geoide, que es un modelo de la superficie equipotencial, gravedad constante, que tendría un océano en calma total, el elipsoide, que es distinto del geoide, que es una superficie definible por una ecuación matemática. Obviamente hay dos verticales, una astronómica y otra elipsoidal. En geodesia se suele usar la elipsoidal, pero la real es la astronómica. Y finalmente, lo que nos interesa a nosotros hoy, la topografía del mar, tanto debido a la gravedad como debido al movimiento permanente de su superficie. Es decir, un punto cualquiera que esté, por ejemplo, como en el caso de Canarias, donde el elipsoide pasa más o menos unos 40 metros por debajo del geoide, tiene una altura sobre el elipsoide, tiene otra altura sobre el geoide, y hay una n, altura, que se llama altura geoidal, que es la diferencia entre el geoide y el elipsoide. Y esa es la n que nos permite saber definir el geoide respecto al elipsoide. Y va a ser muy importante en la medida del nivel del mar. Por lo demás, la ecuación es simple. Por ejemplo, en Canadá, que está ahora, o que ha cambiado recientemente su sistema de referencia en altura, el elipsoide pasa por encima del geoide, más o menos unos 26 metros. Hay una aplicación en una página web que es de libre acceso, donde se establecen las diferencias entre el geoide y el elipsoide, que varían entre más 70 metros y menos 100. Por ejemplo, la zona de Canarias, que está en amarillo o rojo, más o menos en torno a más 40. En la zona de las Islas Maldivas, el Ceilán y la India, pues está en menos 100. Hay una aplicación también en el Instituto Geográfico Nacional donde te permite calcular la n en cualquier punto de España. Entonces, resumiendo lo dicho, si la Tierra fuera una ideal geométricamente elíptica, con un cierto tratamiento por los polos, homogéneo, uniforme, de capas concéntricas de igual densidad, el fondo del océano de profundidad constante y el mar de densidad uniforme, y además el mar no tuviese perturbación ninguna, el elipsoide, el geoide y la superficie del mar serían equipotenciales e iguales. Pero en la Tierra real nada de eso ocurre. Y es un caos de densidades. Conocemos la densidad media y poco más, tiene grandes masas rocosas en el fondo del mar, como cordilleras, tiene volcanes submarinos que también alteran la gravedad constantemente y el valor de G va cambiando. Luego, el elipsoide, el geoide
y la superficie del mar, el raíz por cierto es nuestro cero actual, y la superficie del mar que tiene esas ondulaciones, aunque creamos que es horizontal, no lo es, esos valles y colinas, pues no la conocemos. La topografía del mar es uno de los temas que investigan los satélites actualmente, y debido a ello no se puede tomar como cero para la variación de nivel. Además, para confundirnos más, el mar está en permanente movimiento. Entonces aquí aparece el segundo asunto relevante, es decir, esa línea blanca que buscamos, o que buscan los satélites actualmente, no la conocemos. Cuando hay una montaña abajo, pues resulta que también aparece por gravedad una colina en el mar, que es lo que realmente acaba generando las corrientes geostróficas. La montaña tiende a ir al valle, no lo hace de forma directa, sino debido a Coriolis hace algo parecido a lo que ocurre en las borrascas, giran en el hemisferio norte en sentido antihorario, en el hemisferio sur en sentido horario, y encima de que tenemos esa confusión, este cero sería nuestro cero ideal, no lo conocemos, pues tenemos que acudir al elipsoide, a los sucesivos geoides a medida que valoramos mejor la gravedad, la n famosa, que es la diferencia entre elipsoide y geoide, y luego la superficie real del mar, que está llena de ruidos, de movimientos, de todos los movimientos que se producen en el mar. En el año 2010 se lanzó el satélite CryoSat con la intención de medir las variaciones de espesor de la capa de hielo en los polos. Hoy mide además la topografía del mar. Se estima que en 3 o 4 años de esta medición podríamos conocer esta línea blanca con un poco más de precisión. De momento, tenemos el ruido de los movimientos de línea de puntos amarillas, que son los movimientos en el mar. Básicamente en el mar hay dos tipos de movimientos: las corrientes marinas y los movimientos ondulatorios, de muy distintos periodos, causados por diversos elementos. Siempre se ha considerado que en el mar hay un tercer tipo de movimientos, que son las variaciones de nivel, bien localizadas, bien generalizadas. Podemos decir que como los mares de la Tierra son prácticamente constantes, cualquier variación, modificación en uno de los puntos supone una alteración en otro, es decir, funciona exactamente como una cama de agua. Si presionamos en un sitio, el mar se levanta por otro. Cuando la luna atrae una zona en una pleamar, por otro lado se produce una bajamar. Cuando un tsunami eleva excesivamente la ola en un punto, por el otro lado se deprime. Por eso vienen los retrocesos de la llegada a la costa. En definitiva, podemos demostrar, que no lo vamos a hacer aquí, espero que se lo crean, que la variación del nivel del mar localizada en cualquier zona siempre se debe a un movimiento ondulatorio. En el mar hay 11 movimientos ondulatorios distintos, que son esos 11, que lo vamos a comentar, generados por esos 5 perturbaciones diferentes. Las que se producen en la troposfera, los temas de las placas de la corteza terrestre que producen los tsunamis, los volcanes submarinos que producen los tsunamis volcánicos, los impactos de meteoritos, los deslizamientos gravitacionales, las perturbaciones de la naturaleza físico-química y las mareas astronómicas. Ese tipo de variaciones producen alteraciones enormes en la superficie del mar, muchas de ellas superiores, como el caso del tsunami, a 11 metros. Solo hay mareas de 11 metros en la bahía de Fundy, de 8 o 10 metros en el canal de la Mancha. Aquí en el norte de Tenerife pues hemos tenido freeway de 16 metros. En el año 2003 tuvimos una. A eso hay que añadirle los 270 de carga de marea. Ondas de tsunami, pues el Valle de Weimar, cuando se produjo el deslizamiento que fue a parar al Valle de Agaete, fueron una ola de 50 metros. Estamos hablando de tiempo de calor. Estamos muy preocupados por los milímetros que está subiendo el nivel del mar en 20 años, y todos los años tenemos olas en el norte de Tenerife que superan los 7 metros, más la marea. Las variaciones globales no periódicas vinculadas al cambio climático son las que realmente nos interesan. Y hoy, básicamente se deben a dos causas: el aumento de disminución del hielo total sobre la Tierra, tanto de los polos como de los glaciares, que eso se debe obviamente a la variación de temperatura, y la segunda causa es el aumento de disminución del volumen del mar debido al cambio de temperatura del propio mar, que se llama expansión o reducción térmica. Hay discrepancias sobre cuál es la que produce mayor efecto en la subida del nivel del mar.
según por ejemplo, fíjense que según una imagen del tope Poseidón, cómo cambian los hielos de la Antártida entre verano y invierno. Según Edith Muñoz del Laboratorio de Propulsión Anchorro de la NASA en Pasadena, California, si todos los casquetes, si todo el hielo de la Tierra y de los glaciares se deshelara de golpe o se deshelara completamente, el mar subiría 67 metros. Afortunadamente eso no ocurre, se deshiela con mucha más lentitud, si es que se deshiela. De hecho, debido a eso, no hemos tenido variaciones apreciables. Hay otros que dicen que el verdadero problema es el cambio de temperatura. Si el mar se calienta, su densidad disminuye, el volumen aumenta y el nivel del mar sube, porque la masa tiene que ser constante. Caso contrario ocurre si el mar se enfría, pues la densidad aumenta y el volumen tiene que disminuir para que la masa siga constante. En el año 2005, el NOAA publicó una información estudiando perfiles de salinidad y temperatura hasta 3.000 metros de profundidad que no estaban pensados para esto, sino para otra cosa. Estaban estudiando el plancton. Estimó que el calentamiento del mar entre 1955 y 2003 había sido de 0,04 grados de aumento. Y eso significaba, según el NOAA, un incremento de nivel de 4 centímetros. Eso no se ha corroborado con las mediciones posteriores. Las variaciones de temperatura, que son las causantes de todo esto, se deben básicamente a tres causas. Los ciclos de Gleisberg, de la actividad solar, del número de manchas solares del Sol, las alteraciones orbitales de la Tierra respecto al Sol, los famosos ciclos de Crowley-Milankovitch, y el calentamiento o enfriamiento global debido a causas naturales de la Tierra o también debido a la acción de la Tierra. Esto ha dado lugar a lo largo de la historia a pequeñas edades del hielo, y si consideramos tiempos geológicos, a efectos invernaderos, y si consideramos tiempos geológicos, a la glaciación. Estas variaciones de nivel están siendo muy comentadas y actualmente en el mundo hay dos posiciones respecto a ellas bastante radicalizadas. La más conocida es la oficialista, la del panel IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Defiende radicalmente la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático debido al calentamiento del planeta por la acción del hombre. Está apoyada por la World Meteorological Organization, la United Nations Environment Program, el premio Nobel, que fue premio Nobel de la Paz con Al Gore en el 2007, y los países firmantes del protocolo de Kioto. Esta es su web, IPCC Confederación. Esta imagen corresponde es una imagen que saqué yo en octubre del año pasado en el glaciar Serrano, en los campos de hielo sur de la Patagonia chilena. El glaciar Serrano ha retrocedido 125 metros. Si vemos esta imagen, pues podemos decir efectivamente tiene razón el panel, el glaciar está retrocediendo. Si además vemos lo que dice el CryoSat de las primeras impresiones, detecta grandes variaciones de espesor de hielo en el Ártico. Pues la cosa está fatal. Ahora veamos lo que dicen los independientes. Los independientes están en una posición defendida por un grupo creciente de científicos cuyo principal representante es el profesor Nils Hansen Moran, expresidente, porque yo creo que se acaba de jubilar. Fue presidente del INQUA, International Union for Quaternary Research, y dentro del INQUA de la Comisión del Sea Level Change en la costa de Rusia. Le hicieron una entrevista en diciembre del 2010 en la revista de Spectator, y el titular ya lo es: la estafa del nivel del mar. Sube y sube la historia de Esparta. Este hombre está indignado. Él dice, entre otros notables científicos como Godfrey Hewitt, que fue nombrado hace poco doctor honoris causa para la Universidad Autónoma de Madrid, Anderson Borland, el doctor Laskay del Solar Institute para la investigación de la actividad de los ciclos solares. Este grupo de gente y muchos más que se quejan de que no les dejan publicar pronostica que la bajada del nivel del mar se debe a una mínima solar que vendrá, según Laskay, que estudia este tema, sobre el 2030. No niegan el cambio climático, pero consideran que está producido en parte por la propia dinámica de la Tierra, que está en cambio permanente, y solo en parte por la acción del hombre. Lo que niegan es que el cambio climático vaya a producir una subida global del nivel del mar.
la que profetiza el IPCC. Consideran que la mínima solar de 2030 será mucho más potente y nos llevará a una nueva pequeña edad de la Tierra y con ella una bajada de nivel. Este es el glaciar Perito Moreno y esta foto la saqué yo también unos días antes o unos días después, en octubre del año pasado. Está donde mismo, decimos, no se ha movido. Y este es un glaciar que tiene 125 metros de frente de pared y probablemente sea uno de los más grandes de Sudamérica, si no el más grande, y quizá del mundo. Esta imagen apoyaría perfectamente a los independientes. Aquí está la operación IceGrid. Hay muchos satélites estudiando desde el 2000. Primero se inició la operación con aviones, como se ve ahí, luego el ISAT 2003-2009, el Cryosat 2010-2016 que está actualmente operando, y está previsto que a partir del 2016 entre el ISAT 2. Pues el Cryosat, dice el director de programas de observaciones terrestres de la Agencia Espacial Europea, necesitamos los datos durante 2 o 3 años para averiguar si existe realmente una tendencia. Se refiere a la disminución de la capa de hielo del Ártico, porque ya saben que la Antártida es tierra. Si existe realmente esa tendencia o por contra se trata de una situación estacional. O no sabemos si es estacional o se puede relacionar con el cambio climático. Pero esto lo dijo precisamente en la Royal Society, que como saben fue príncipe de Asturias hace no mucho tiempo. La Royal Society se desmarca de la teoría del calentamiento. Esta noticia es del 10 de enero del 2012. Después de que un contundente crítica de 43 afiliados, el director de clima del programa de cambio climático de la Royal Society ha hecho esta declaración. Entonces, ¿cuál es la posición buena? ¿Quién tiene razón? ¿Cómo saber si el nivel del mar está subiendo, como ocurre con el agua alta de Venecia, que muchos de ustedes están en la Piazza San Marco, las torres, cuando levantan la góndola, cuando ya saben lo que pasa, o el Mont Saint-Michel, que cuando baja la marea, pues se pierde de vista, ¿no? Uno no es capaz de ver la orilla, ¿no? Pues la única forma es medir. Y medir las variaciones del mar, hay básicamente 2 métodos de medición. El más antiguo y conocido, que son los mareógrafos, y el más moderno, los satélites oceánicos. Comentaré brevemente. Este es el sistema tradicional de la medición. A partir de la medición se han definido los ceros con los que hoy nos manejamos para construir las obras marítimas y también los ceros de tierra. Tienen la ventaja de disponer de un entorno de referencia fija, lo que proporciona la tierra firme, y además están colocados en puertos muy abrigados que les permiten medir el mar en calma, es decir, prescindir del tema meteorológico, ni vientos, ni mareas, ni presiones. El residuo meteorológico se puede medir con mucha precisión y entonces nos quedamos estrictamente lo que es la medición del nivel. Sin embargo, tiene un inconveniente, que solo pueden medir un entorno cercano al mareógrafo. Lo que ocurre en el medio del océano, con los mareógrafos no se sabe. El mareógrafo define 3 ceros: el cero del puerto, el cero hidrográfico y el cero del nivel medio del mar, el cero más extraño que yo he visto en mi vida, pero es el que se usa para las altitudes en tierra. El cero del puerto es la bajamar escolar histórica, la mayor bajamar que ha habido en la historia del puerto. El cero hidrográfico es el famoso ciclo de Metón. En 19 años, la Luna, el Sol y la Tierra, cada 18,6 años, toman todas las posiciones posibles, pues la bajamar más baja de esos 19 o 18,6 años es el cero hidrográfico. No tiene por qué coincidir con el del puerto, siempre hay situaciones singulares. A todos ellos hay que restarle el residuo meteorológico. Y luego viene el nivel medio del mar. En Canarias, Grascan ha tomado el nivel medio del mar como cero de las altitudes en tierra. Es decir, toda la cartografía que se maneja en tierra está referida a ese nivel. Eso para los que trabajamos en ingeniería marítima es un verdadero problema, porque la cartografía de tierra no tiene un cero real. Nosotros tenemos que trabajar con el cero del puerto. En el caso de los puertos del gobierno de Canarias, que son 22 y que no tienen mareógrafo, hay que trabajar con el cero hidrográfico. El Instituto Hidrográfico de la Marina lo ha calculado en muchos sitios. El nivel medio del mar no es nada, porque depende del periodo que uno tome, el nivel medio del mar es 1 o es 8. Si
Si uno toma 19 años sale uno, si toma 10 años sale otro, si toma un año sale otro. Así que nunca he entendido por qué se toma ese nivel. Para la España continental la cosa es distinta, porque el centro de altitudes de tierra es el nivel del mar de Alicante. Alicante es el punto de España que menos carrera de marea tiene. Entonces en 1800 y pico se fijó el cerro, se puso esta placa que está aquí en el primer escalón de la escalinata del ayuntamiento, y aquí lo explican, y a partir de aquí se llevó hasta el Observatorio de Madrid, que está en las 600 y algo, y esa nivelación, bueno, hay una nivelación que es bastante más precisa que entonces, pero bueno, se hicieron todas las correcciones geodésicas, y este fue el cero continental. Canarias nos manejamos primero, hemos sido buscados de cero, ¿no? De ceros en tierra. Por ejemplo, esta es el Muelle Norte, la estación del mareógrafo que está en el Muelle Norte, la antigua estación de Ildefonso, una cosa redonda allí. Esta es la puerta, en este clavo que está aquí, pues si miramos el cero el azul es el cero del puerto, que está a 5,198 por debajo del clavo, el cero hidrográfico está a 5,088 por debajo del clavo, y el nivel medio del mar, que tiene un asterisco, está a 3,754. Esto es lo que midió Puertos del Estado, pero si vamos a lo que midió el Instituto Geográfico Nacional, pues resulta que está a 3,749, pero hay otro nivel medio del mar local aquí, porque se midió con un periodo de tiempo distinto. Y eso probablemente es en el periodo de diciembre de 2006 en el nivel, con lo cual tenemos 3 niveles medios del mar. No sabemos cuál fue el que tomó Grascán para hacer la medición en tierra. Esta es la forma en que se calcula que ni lo cuento. La siguiente cuestión: ¿puede considerarse la tierra firme una referencia fija? El proyecto Gulf Benchmark Monitoring estudió la variación del nivel del mar respecto a los movimientos de la corteza terrestre en 60 mareógrafos de Europa y de América. La cuestión era: ¿sube el nivel del mar o baja, o sube o baja la corteza terrestre? Se pusieron 60 estaciones GNSS dirigidas al satélite referidas al elipsoide, que ese ya no es sospechoso, y el resultado es dramático. Todas las flechas rojas significan movimientos de la corteza terrestre, y las flechas azules movimiento del mar. Si se fijan, las rojas son mucho más grandes que las azules. Se mueve más la tierra que el mar. Concretamente, eligiendo un mareógrafo de cada continente, el de Cartagena de Indias en Colombia, entre el año 49 y el año 93, el mar subió 5,3 centímetros en ese mareógrafo y la tierra bajó 2,5. Es decir, hubo una subida de 2,8. El de Churchill en Australia, en Canadá, en la bahía de Hudson, América del Norte, entre el año 40 y el 2003, el mar bajó 9,7 milímetros, perdón, y la tierra subió 9,8, es decir, subió el conjunto. En Reykjavik, en Islandia, entre el año 51 y el 2003, el mar bajó 2,5, creo, 2,5, y la tierra subió, el mar subió 2,5 y la tierra bajó 4,2. ¿Cómo confiar? Es obvio que ahí ven el Mar del Plata, cuando baja al mar, y en Cartagena de Indias sube. Es evidente que nosotros no vamos a poder medir mediante mareógrafo las variaciones globales del nivel del mar. Por eso se ha ido a los satélites. Es mucho más caro, muchísimo más caro. Ahora mismo hay todos estos satélites orbitando en órbita. Lo que se persigue con los satélites es el famoso SSH, Sea Surface Height, la altura de la superficie del mar. Eso es lo que se persigue. De todo este grupo de satélites, un poco todos hacen de todo, pero los más especializados en este tema son actualmente, se lanzó en el 2008 el Jason 2, en una órbita de 1.336 kilómetros, sustituyó al Jason 1, que se lanzó en el 2001, y este sustituyó al Tope Poseidon, que inició la campaña y se lanzó en 1992 con la misma órbita. Está previsto que en el 2013, a finales, a principios del 14, se lance el Jason 3 a medida que la vida útil va cesando. Siempre hay un tiempo donde van en paralelo y luego uno deja de ir. Esta es la misión, se llama The Ocean Surface Topography.
básicamente tiene todos estos objetivos, pero los dos más importantes es la topografía de la superficie oceánica, es aquella línea blanca ondulada, y observar las variaciones medias del nivel del mar y su relación con el cambio climático. Si entráramos en esta página web de Satélite Data, que no vamos a entrar por no perder tiempo, pues veríamos la trayectoria del satélite, cómo va dando en cada punto la altura de ola significante, el periodo de pico y la velocidad del viento. Esto es una página británica que la tienen preparada para los pescadores. Ya me encantaría que nosotros tuviéramos lo mismo, ¿no? Nosotros los pescadores nuestros tienen que ir a internet al Winguru. Los principales elementos a bordo del satélite Jason 2 y de todos ellos son el altímetro de doble frecuencia que mide la famosa R, que es la altura del satélite al mar, el radiómetro avanzado que va midiendo el agua, el vapor de agua en la atmósfera, y ahora verán por qué, y los tres sistemas de posicionamiento. El satélite se posiciona por tres sistemas distintos. Una baliza láser, un montón de balizas láser que hay sobre la Tierra, unas balizas, la famosa baliza Tauris, que son un invento francés muy preciso, y el GPS. Es decir, que el satélite, esta es la distribución de las balizas Tauris sobre la Tierra, es esta piecita que se ve aquí a la derecha, que se coloca en cualquier azotea. Hay balizas láser similares en toda la Tierra, que no tengo el mapa. Esta baliza está, las Tauris, lo desarrollaron el CNES de Francia y tiene precisión de centímetros y está referenciada al Sol. Por esos tres procedimientos se puede posicionar perfectamente el satélite. Y ahora aquí ya tenemos dos ceros más, así añadimos más confusión al tema. El del elipsoide, que no es una realidad, pero lo tenemos definido matemáticamente. El del geoide, que lo vamos cambiando periódicamente a medida que sabemos cómo es la gravedad, y la N, que es la famosa N entre ambos, y los otros tres que ya teníamos de antes. ¿Cómo se miden exactamente las variaciones globales mediante los satélites? Pues en principio el satélite está posicionado a esas dos balizas y al GPS. Por lo tanto, puede medir con mucha facilidad o con mucha precisión la L sobre el elipsoide. Eso lo puede hacer fácilmente, con precisión. Luego, el siguiente tema es la R, es decir, la distancia desde el satélite a la superficie del mar. Para eso tiene o el altímetro radar, que es de pulso, o un radar de apertura sintética que tiene un haz de mayor ángulo. Aquí ya la cosa cambia. La precisión está entre 13 centímetros. Los primeros ahora estamos en 3,4 centímetros en el Jason 2. Se ha ido mejorando. Tengan en cuenta que la última subida del nivel del mar está en 50 milímetros. Y fíjense qué precisión. La diferencia está fácil. H-R es la SSH, la altura de la superficie del mar. Y además la R la mide de la siguiente forma: mide el tiempo que tarda en llegar la señal luminosa, el altímetro radar hasta la superficie y el rebote. En realidad el tiempo es la velocidad de la luz por el tiempo partido por 2, la R. El espacio es la velocidad por el tiempo. Así es como mide el satélite, midiendo el tiempo que tarda la señal en ir y volver. Pero ahora vienen los problemas, las correcciones. Como ven en la imagen, el satélite tiene una órbita fija y la Tierra gira dentro. Eso hace que la huella subsatelital sobre la Tierra vaya formando una malla. La corrección más importante que tiene el satélite es el error orbital radial. Bueno, una de las más importantes. Al final, el satélite dibuja sobre la Tierra una malla como esta. Esta malla corresponde a la serie Tope-Poseidón, Jason 1, 2 y será también la del 3. Esa malla depende de la altura, cuanto más alto es más amplia, cuanto más estrecha es más tupida. Pero como todos han ido a una órbita de 1336 kilómetros de altitud, pues la malla es la misma para todos, es una misma campaña lógica. El satélite vuelve a pasar por el mismo punto en un periodo exacto de 10 días. Cada 10 días recorre toda la Tierra, desde el círculo polar ártico hasta el círculo polar antártico, pero no los polos. Es decir, recorre el 95% de las regiones oceánicas sin hielo, pero no los mares de los polos.
Los errores orbitales radiales también se han ido mejorando. El G2-3 que tenía un error de Amet, hoy estamos en errores inferiores con el TOPEX y el JSON inferiores a 5 centímetros. Más o menos del orden de magnitud de lo que dicen que ha subido. La primera corrección que hay que hacer, a la derecha ven la malla roja que corresponde al JSON 1 o a todos los JSON, y la malla verde corresponde al ERS-1, que es un satélite de la Agencia Espacial Europea. Pues cada vez que pasa esos puntos del cruce de la malla son puntos crossover, se llaman puntos crossover. Cada vez que el satélite pasa por ese punto mide la H, y cada vez que pasa la H tiene que ser la misma, porque pasa por el mismo punto respecto al elipsoide. Nunca es la misma. Nunca. Entonces tienes que hacer una primera corrección. Descontarle el error. Hay más errores, más correcciones. Ese primer error hay que descontarle a la H menos R el error orbital radial. Cuando el satélite llega al mar, manda la R al mar, el mar está en permanente movimiento. Hay que hacer una corrección por la marea astronómica. Puede caer en pleamar, en bajamar, en media marea. Hay que hacer la corrección por la marea astronómica en ese punto. Tengan en cuenta que el satélite manda una señal cada segundo y recorre más o menos cada segundo 6 kilómetros. Va como 20 y pico, 25.000, 30.000 kilómetros por hora. Y recorre cada segundo 6 kilómetros, cada segundo manda una señal. Pues hay que ver qué marea hay ahí. Hay que hacer la corrección por presión. Si en ese momento ahí hay una alta presión, pues la mar estará más baja de lo que le corresponde en teoría. Y si hay una baja presión, estará más alta. Esa corrección hay que hacer. Además hay que hacer una corrección por efectos provocados sobre las mareas cercas de la costa. Imagínense, por ejemplo, el Mont Saint-Michel, cuando la marea está ahí abajo, cuando botes en tierra, cuando sube, pues, ¿no?, los vientos que hay sobre el mar, el oleaje, etc. Estas son las correcciones de la topografía dinámica, que es, por cierto, una de las más controvertidas. Hay que hacer correcciones, esta es la primera, esta es la segunda. Hay un tercer tipo de correcciones, que son los retardos que sufre la señal al atravesar la atmósfera. Es decir, sufre al atravesar la troposfera. Hay gases secos y vapor de agua. Los gases secos tienen más o menos una concentración estándar, tiene un algoritmo matemático para corregirlo. Aquí vino alguien al planeta Tierra, una chica que trabajaba en Misaña, que se dedicaba a este tipo de algoritmos, a hacer estas correcciones de la señal. Parece ser que lo hacíamos. Entonces, uno de los aparatos que tiene el satélite, de los tres que les dije antes, para ir midiendo el vapor de agua constantemente, ir aplicando el algoritmo y haciendo la corrección debido al retardo que tiene la señal en subir y bajar, para que el tiempo sea el correcto. Luego tiene otro retardo en la ionosfera, debido a la concentración de electrones libres en la ionosfera, también influye en el retardo. Hay que hacer esa corrección también. Por lo tanto, tenemos una tercera corrección. Bueno, pero hay una cuarta corrección, que es la debida al sesgo electromagnético. Es decir, cuando la señal llega al mar, hay oleaje, muchas veces está en la ladera de la ola, otras veces está en la cresta, otras veces está en el seno. Los rebotes son arbitrarios y esos rebotes no siempre van, no es un espejo donde se rebotan vertical. Ese sesgo hay que corregir. No me digan cómo. Pero además hay otros muchos errores. Movimiento de los polos, errores instrumentales, el rebote en tierra. Todas las señales de tierra tienen este problema, y la lluvia. No se ha encontrado un sistema para corregir los errores de la lluvia. Así que lo que se hace es que se desechan las mediciones con lluvia. Imagínense, por ejemplo, en la época de lluvia en los trópicos, ¿cuántas señales tenemos que desechar? En definitiva, tenemos esto que es H menos R, que era fácil, menos todas las correcciones que hay que hacer. Y ahora viene cuándo se hacen esas correcciones. Pues el SSH es la medición inicial, el core SSH es el corregido. El error orbital radial, cada vez que pasa el satélite por un punto crossover, se hace la corrección debido al error orbital radial. La corrección de la señal debido al atravesar la atmósfera, cada vez que se hace una medición de subida y bajada, se hace esa corrección. Los errores diversos
Asimismo, se hace también cada vez que sube y baja la del cerco electromagnético y los errores bajos. El problema está en la topografía dinámica. ¿Cómo se corrige eso? El satélite pasa, imagínense que pasa en una pleamar y en buen tiempo, y cuando ha pasado, resulta que aparece un tsunami un poquito más allá, el de Sumatra, pero él ya pasó. La ola hace todo tipo de movimiento. ¿Cómo recogemos todo ese tipo de historias? Pues esto probablemente sea uno de los temas más controvertidos. Aunque dicen que el mayor error es el error orbital radial, probablemente sea uno de los temas más controvertidos de la medición. Entonces, para resolver este problema se ha hecho lo siguiente. Se ha hecho una media. Es decir, se han cogido las mediciones de la superficie del mar, los R o los SSH, de todos los años disponibles, que inicialmente eran muy pocos, ahora ya van siendo más, casi 20, y se ha hecho una media. Y eso es lo que se llama el mean sea surface, o media de la superficie del mar, que es la línea amarilla que yo les he pintado. Es decir, y esa media la han hecho mediante un modelo. Los franceses sacaron un modelo con 16 años, ahora ya deben ir por 20. El GIS, el Goddard Institute de la NASA, ha sacado otro modelo, quizá el primero, el Danish National Space Center ha sacado otro, este es el de Danish. Claro, este modelo es para hallar la superficie media, es decir, han hallado una superficie media del mar de 20 años, de 15 años, a medida que hemos tenido más precisión. Y ya lo del tsunami da igual porque nosotros hallamos la media. Pero claro, con eso no resuelven el problema. Ahora hay que hallar todo el espesor del paquete. Y entonces han hecho lo que se llama la topografía dinámica media. Es decir, han hecho una media, esta es la SSH inicial, esta es la N, pues han hecho, esta es la MSS, pues han hecho una MDT, que es ese paquete que se lo resta a la SSH, y la MSS menos N es ese paquete. Esto es lo que llaman topografía dinámica. También hay muchos modelos para eso. La verdad es que para estos modelos, en la topografía dinámica media, se toman en cuenta muchísimas informaciones, pues, de boyas, de satélites, de mareógrafos, de datos hidrográficos, de todos los temas. El más conocido es el del río Taltus, de 2007, con aquella fecha era el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. El Danish hizo el suyo propio y además los franceses ya han dicho que tienen el suyo. Además el Danish hizo otra cosa, y es que se comparó con el de río. Y a ver cuánto nos hemos equivocado los dos. Bueno, pues esta medición está en metros y la diferencia es del orden de 25 centímetros. Todos los vertitos están en torno a los 25 centímetros. De utilizar un modelo a utilizar. Pero por si fuera poco, Masimenko, que es un hombre que se ha dedicado mucho a estos temas, ha hecho el mismo sistema por 3 procedimientos distintos. El tradicional, el método 1, el método 2 basado en las corrientes hidrotróficas y en velocidades de viento, y el método 3 en el equilibrio del momento de la superficie, y en los 3 le da situaciones diferentes, como se puede apreciar ahí si vemos en los ejemplos. Cuando queremos una precisión de milímetros, todo esto da miedo. Entonces, resumiendo la historia de la medición, tenemos el elipsoide, tenemos el geoide, el actual. Esta es la famosa N entre uno y otro. Esta es la superficie que buscamos y que no conocemos. Esta es la superficie real del mar. El satélite se posiciona con precisión respecto al elipsoide, lanza su rayo contra la superficie del mar y saca una medición, SSH-R. Le hacemos todas las correcciones que se hacen en el momento de medir, con los pulsos, y nos queda la rosa. Y ahora hallamos la media de la superficie del mar de todos los años que hemos medido, que lo hacemos mediante un modelo. Hallamos la topografía dinámica media, que es todo ese paquete, que lo hacemos mediante otros modelos. Pero ahora viene otro problema, que el geoide ha ido cambiando, el cero lo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Luego tenemos que aplicarle las correcciones debidas a los cambios de cero que se han producido a lo largo del tiempo. Esto ya es el resultado y esta es la anomalía respecto a él. ¿Qué es lo que se busca? Los resultados es esa recta y delta es la anomalía. Esto
en un periodo de 10 días, este concretamente es del 23 de noviembre del 2012 al 3 de diciembre del 2012, son los resultados en toda la Tierra. Fíjense que los rojos más fuertes son sobre más 20 centímetros, los rojos más débiles son menos 20 centímetros. Estas son las anomalías, es decir, las diferencias respecto a la media, porque realmente lo que se hace es que se divide todos los mares en esas cuadriculitas tan pequeñitas. Se hace el delta medio de cada cuadrícula y luego se hace la media de todos los deltas para tener un único valor para todos los mares de la Tierra. Y se presentan de esta forma. Entre 1992 y 2012, la representación de esos deltas que se hacen cada 10 días, según la posición A de la ciencia oficial, es esta. Ha subido con una pendiente de 3,2 milímetros año, y según los independientes es esta otra. No se ha movido nada desde 1970. Y además dicen más cosas. Dicen, de no haber corregido las mediciones, pues estaríamos en horizontal. El envisar, que es esta línea negra que ven aquí, pues dio mediciones prácticamente horizontales si hallamos la recta de regresión del satélite. Pero claro, empezó a medir aquí arriba, porque era lo que oficialmente se consideraba el nivel en ese momento. Ellos dicen, si lo hubiéramos puesto en su sitio, aquí debajo, estarían midiendo en horizontal. ¿Quién tiene razón? ¿Sube o baja el nivel del mar? Según la posición A, estos son el Toby Poseidón y el Yeso One en el periodo en el que van caminando juntos, que es un periodo muy corto, me parece que es de un año o de meses. Pues, según esto, el mar ha subido a 3,1 milímetros años, ¿no? Teniendo en cuenta que el Toby Poseidón tiene una precisión de 130 milímetros, el Jason One, en esa época, cuando estábamos en 35 de subida, tiene una precisión de 130. El Jason One era de 4 y de 3,4. Esta es digamos, la posición oficial, aunque esto es una medición que hay en la Universidad de Colorado entre 1992 y 2012. Hay una subida singulares y en el 2012 el mar bajó, según la posición oficial. Esto generó cierto reserva. La distribución de las subidas y bajadas del nivel del mar es más o menos esta. Si se fijan, hay unas concentraciones muy grandes en la costa oeste en la costa asiática del Pacífico y unas depresiones muy grandes también en la costa americana. Esto está bastante relacionado con la célula de Walker, es decir, Sir Gilbert Walker fue el director de los observatorios británicos de la India, estudió durante mucho tiempo este fenómeno. Hoy es muy popular lo del niño y lo de la niña, pero en aquella fecha era bastante conocido, bastante poco conocido, en honor a él se llama célula de Walker. Siempre nos llama la atención de que si esto está o no relacionado con las mediciones globales del nivel del mar, porque obviamente esto está más relacionado con la marea astronómica. Es decir, la posición normal del Pacífico es que los vientos alisios que soplan aquí del noreste y del sureste empujan el agua cálida de la superficie hacia la costa asiática. Entonces la costa asiática del Pacífico está 50-60 centímetros por encima de la costa americana. Como el agua cálida va para allá, el agua fría sube, el famoso upwelling, y por eso hay tanta pesca en la costa. Sube el agua fría con el plancton y por eso hay tanta pesca en la costa americana. Lo mismo que ocurre en la costa africana, aunque no por este mismo fenómeno, porque debido al Golfo de Guinea el alisio no funcionan juntos los del noreste que pasa por Canarias y el sureste que viene por la costa africana, pero sí que hay una upwelling también por razones parecidas. Por eso hay pesca. Entonces, cuando el alisio amaina, que es una cosa que ocurre pues, periódicamente entre 3 y 8 años, una media de 4 años, entonces el agua cálida vuelve a la costa asiática, a la costa americana. Como eso solía ocurrir en Navidades, pues, los pescadores que se quedaban sin pescar, los que llamaban el niño. La situación de la niña es cuando el agua cálida está todavía más hacia Asia. Estos fenómenos no son mareas astronómicas, mareas meteorológicas a gran escala, con un periodo errático si se quiere, pero cíclico.
que esto influye en la subida o bajada del nivel global del mar no es normal. Y a mí siempre me ha parecido extraño. Yo creo que esto se debe a la forma en que el nivel del mar se mide. Pero el agua es la misma. Se amontonará contra Asia o se volverá para América, pero no ha cambiado el nivel del mar. El volumen de agua sigue siendo el mismo. Sin embargo, esto influye por la forma en que se mide. No se me ocurre otra explicación para ello. Cuando en las situaciones del nivel del niño la subida del mar es notable y en la de la niña la bajada es notable. Y se reflejan aquí. Aquí está un niño y hay una niña, que fue lo que ocurrió en 2012. Parecía que el mar estaba bajando, todo el mundo se alarmó y resulta que no estaba bajando, sino que el DEINI nos sacó de ahí. Esta gráfica la he puesto porque es muy sintomática de un poco el ambiente que hay en los intervendientes, ¿no? Si se fijan, la gráfica negra, la que está en negro, fue la gráfica que se distribuyó oficialmente hasta julio, es la de 2011. Entre 2004 y 2011 se distribuyó la gráfica que está en negro. Tiene una pendiente de 0,76 milímetros año, mucho más baja que la 3,1 milímetros año que tiene la oficial. Solo se distribuyó la parte negra. Cuando el ENVISAT, que es un satélite de la Agencia Espacial Europea, dejó de emitir, entonces toda la serie se ajustó y se subió la pendiente a la roja. De 0,76 se pasó a 2,33. Se ajustó. No se sabe cómo, pero se ajustó. Y entonces, hasta abril del 2012, cuando se ajustó, entonces fue cuando se enseñó lo que había entre 2002 y 2004, donde el mar, según el ENVISAT, estaba bajando. Nunca se enseñó antes. Entonces, algunos periodistas, esta es una frase que he sacado, no es mía, la he sacado de un reportaje que dice: algunos periodistas de investigación han preguntado, ¿el aumento del nivel del mar se debe al calentamiento global o al nivel global de ajuste? Este es el contenido calorífico en julio por los días 22 del mar entre 0 y 700 metros. Está medido por el proyecto ARO. Esta es la proyección que había hecho el GIS, el Goddard Institute for Space Studies de la NASA. Lo de abajo es lo que ha revelado realmente el ARO. Esta gráfica la encontrarán en muchos sitios. ¿Qué es el ARO? Al ARO es muy difícil hacerle trampa. Estas huellas amarillas que ven ahí se han soltado a partir del año 2006-2007 a la deriva por todos los océanos de la Tierra. Se han soltado en torno a 3.000. España ha contribuido con 80 huellas. La gente de la Universidad de Las Palmas de Ciencias del Mar han estado cuando las echaron al mar con uno de los barcos oceanográficos, no sé si fue uno de los dos que andan por aquí, de los que tienen estudios de oceanografía, y algunos alumnos que yo he tenido allí, pues precisamente han estado participando en el proyecto. Bueno, estas huellas están a la deriva por todos los mares de la Tierra, y resulta que hacen el 31 de 12 del 2007 había 3.071, hoy hay algunas más, aunque el proyecto estaría terminado. Hacen la siguiente operación: están en superficie, bajan hasta la cota -1000, durante 9 días barren esa cota, la -1000, y al llegar al día 10 bajan hasta la -2000, y al subir hacen los perfiles de salinidad y temperatura desde la -2000 hasta el nivel del mar. Cuando llegan arriba, transmiten al satélite esos perfiles, su posición en coordenadas. Por ejemplo, esta que tengo aquí es Pacífico, 25,25 grados norte, 121,4 oeste, y la fecha, el 15 de mayo del 2004. El satélite las transmite a tierra. Están disponibles en esa web, argo.net, cualquiera puede mirar. A esto no le hacemos trampa. Lo que diga largo va a ser muy difícil. Hombre, hay una pequeña rectificación porque hay que filtrar muchos datos aquí, pero básicamente dice la verdad. Pues no ha confirmado la previsión de subida de temperaturas de los mares, ni mucho menos. Todo lo contrario. Según el largo, la temperatura entre la -2000 y la 0 está bajando entre 2003 y 2008. También les digo que no les va a ser fácil encontrar gráficas como esta posteriores al 2008. ¿Qué es lo que dice Mono? Pues dice, todo esto es falso.
los verdaderos expertos no están en el IPCC, están en el INCUA y en particular en la Comisión de Silla Berchet, y además dice aquí lo que él llama el climate lobby, el lobby del clima. La verdadera, le dice el lobby del clima, los del IPCC, dice la verdadera verdad inconveniente para el lobby del clima es que el nivel del mar no ha cambiado en los últimos 300 años sensiblemente. Además dice otra cosa, y esto lo dio en un informe que le hizo el Parlamento británico, cuando en la primera, el primer perfil que salió del tope Poseidón es este que está aquí arriba, entre el 93 y el 99 salió con esa pequeña subida debido al niño del año 97. Pero 3 años más tarde, de repente, se le dio una inclinación a esa misma gráfica. En el 2003, esa misma gráfica se le inclinó y se dijo entonces que era Frontal Gauge Interpretation. Eso lo vamos a considerar que era debido a la marea, a los yo entiendo que se refiere a las correcciones que le hicieron con los mareadores. Lo que hace Borna dice, mira, eso es lo que tenemos que hacer, es darle la vuelta al papel y ponerlo derecho otra vez, que es lo que hace aquí en este tema. El caso de las Maldivas es un caso que ha estudiado especialmente Mona, porque él fue el director del programa de nivel del mapa de las Maldivas. Ya saben que está situada encima de la Seychelles, debajo de Ceilán, al sur de la India, y viven del turismo. Cuando el presidente dice que será la muerte de nuestra nación, estaba indignado con el tema, Monarch había descubierto que allí no pasaba nada a nivel del mar, lo dijo en televisión y el presidente le cortó la emisión. Con lo cual el tío manda una carta quejándose. Él dice que en las Maldivas desde el año 70 hasta la actualidad no pasa nada y el nivel del mar ha permanecido estático. Ahí es las variaciones desde el año 1000. En Tuvalu, que es otra zona del Pacífico, este es más complejo porque este está en la zona donde la célula de Walker lleva la sobrelevación del agua cálida que se por los alisios, ¿no? Aquí la cosa es más complicada. Él ha medido y él dice que tampoco pasa nada, que es sensiblemente horizontal. Se producen inundaciones en Tuvalu y él se las achaca que los japoneses están plantando piña, ananá, y que están consumiendo mucha agua dulce en un sitio que apenas da para agua y que la intrusión salina está creando unas inundaciones. Fíjense que Tuvalu en qué zona está, con la Polinesia francesa, muy cerca. Ellos dicen la inundación ha comenzado. En estos atolones, la cota más alta está 5 metros sobre el nivel del mar. De hecho, hay gente que aquí que están comprando tierra afuera por si se tienen que mudar. Miren cómo está el aeropuerto. Básicamente, las dos posturas, una, el IPCC dice que el mar sube 3 milímetros año, 3, algo, y el INCUA dice que no hay cambio. Concretamente, entre 1790 y 1970 subió 20 centímetros y a partir de 1970 no ha subido nada, según Mona. Bueno, y él dice, y no solo no ha subido, sino la que nos viene encima, nos va a bajar. Dice, y dice, todavía no hemos oído nada sobre eso. Es como si los entusiastas del protocolo de Kioto y la IPCC quisieran parar el ciclo del Sol. La verdad es que estamos inundados, pero de su información sesgada. Lo que llamamos los ciclos de Gleiber, que ahora les cuento muy brevemente lo que es. Las manchas solares se están midiendo desde 1610, parece ser que empezó Galileo. Entonces, ven el gráfico del número de manchas solares con los años. Entre 1645 y 1715 se produjo la pequeña edad del hielo y el número de manchas solares fue mínimo. Luego vino un mínimo de Dalton entre 1790. Este mínimo de la pequeña edad del hielo se conoce como mínimo de Maunder, que fue el primero que lo describió. Hay 3 mínimos anteriores, un periodo cálido medieval, entre 1100 y 1250, un mínimo de Wolf, 1280 y 1650, y un mínimo de Spuller. Estos 3 mínimos no se conocen por la división de las manchas solares, se conocen por el carbono 14, por el hielo, por otros medios. Esto sí, a partir de aquí se han medido y estamos ahora, a partir de 1900, lo que se llama en un máximo moderno. El ciclo de Gleiser tiene más o menos 80-90 años. Si nosotros medimos entre 1900 y 1980, estas son la variación de la temperatura de la superficie del mar
se ha hecho una línea curva de regresión, pues entre 1900 y 1990 es un ciclo de Gleiser entre máximo. El mínimo se produjo en 1940, el siguiente toca pues alrededor de 2030 si esto se cumple. Lo que no sabemos es como cuánto de grave será ese mínimo. Según el doctor Landscape del observatorio del Instituto Schroeter de los ciclos de actividad solar, pues él dice que eso está relacionado con el cambio de la fuerza rotatoria del Sol en su rotación respecto al centro de masa del sistema solar. El centro de masa del sistema solar está a 400 kilómetros del centro del Sol y gira alrededor de él, dentro de un punto que está dentro del propio Sol, que lo gira. Entonces, ese impulso angular, como le llamamos en español a eso, dicen momento angular, creo que angular moment, creo que se dice en inglés, nosotros eso lo hemos dicho siempre, impulso angular, es decir, la derivada de t con relación a t, pues resulta que Schroeder establece el siguiente criterio. Y ha tenido éxito en todas las predicciones del Niño, que ya saben que es un ciclo errático y arbitrario. Ha predicho todos los mínimos de Norman, Lamb, Wolf, Spurel, Monter, Dalton y prevé uno para el 2030 y otro para el 2200. Dice que cuando se baja de esa línea de puntos que está ahí, cuando la variación del momento del impulso del momento cinético respecto al tiempo baja de esa el momento cinético del Sol, baja de esa línea de puntos con dos rayitas, entonces resulta que estamos en un mínimo de los grandes. En el 2030 hay tres rayitas por debajo. El de Mondel fueron dos, y el de Spurel fueron dos. Pues con tres rayitas veremos qué frío nos espera si este hombre tiene razón. Bueno, la más famosa consecuencia de la pequeña edad del hielo fue el Támesis helado en Londres durante el invierno. Este cuadro de Abraham Hondius es muy famoso porque fue el que salió con la noticia de que la Royal Society se montaba el calentamiento global. Es un cuadro de 1684 que también muestra el río Támesis helado, y entre otras consecuencias que tuvo en esa época menos conocidas, los glaciares avanzaron en los Alpes y demolieron ciudades, el hambre se extendió por el mundo, la población decreció, Islandia se quedó rodeada de hielo, el hielo permanente en las montañas rocosas. Estos son los ciclos de Milankovitch, los tres más precesión cada 19-24 mil años, inclinación 41 mil años, y el más que nos afecta a este asunto es la excentricidad, que es un ciclo que se produce cada 100.000 años. Cuando le dieron el título de honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid a Bob Finger, hizo esta entrevista en El Mundo y comentó este tema. Dijo que cada 100.000 años la órbita de la Tierra alrededor del Sol se desplaza en ciclos de 100.000 años, los mismos que pasan entre cada uno de los máximos glaciales que ha habido en el último millón de años. Esta información la sacó El Mundo y citó esta fuente. Esta es la subida del nivel del mar desde la última glaciación de hace 22.000 años hasta que empezó el Holoceno, subió 70 metros desde el Holoceno hasta Mahon, que hace 18.000 años aproximadamente, hasta los 6.000 subió 60 o 50 y pico. En los últimos miles de años ya ven que apenas ha subido. Si aplicamos la teoría de los ciclos de Milankovitch a este gráfico, que dice que tomando como nivel cero los niveles de CO2 y de temperatura que van unidos, fíjense que lo rojo, CO2 en parte por millón y lo azul es temperatura, pues fíjense que todos los máximos y también todos los mínimos tienen ciclos más o menos de 100-110 años, que coinciden bastante bien con los ciclos. Entonces, el fin de la última glaciación es esta. Hoy estamos aquí y si estos ciclos se cumplen, verdaderamente tendríamos que ir al frío. En el año 1990, y con esto termino, se celebró en Holanda la 22 International Conference on Coastal Engineering, a la que yo asistí en Delft. Y entonces la estrella, el lema fue High Tech in the Low Land. Se conmemoraba, se celebró en Delft porque se conmemoraba el 50 aniversario del Plan Delft.
Y entonces pues estas conferencias son auspiciadas por la American Society of Civil Engineers y se van rotando cada 2 años, 2 años antes de haber sido en Málaga, 2 años después en Venecia, o sea, en Kioto, se van rotando por el mundo. Entonces, en esta conferencia nos dio la lección magistral Pierre Bellinga. Esta es una foto actual, de aquella época, que hoy es director del programa de clima de la Universidad de Wageningen y además también colabora en el programa de clima en la universidad. Entonces nos dio la charla en el magnífico auditorio de Delft y nos dijo que el mar iba a subir muchísimo, que íbamos a estar, que esa subida se iba a producir en los próximos siguientes años. Y al final nos dijo, como pueden ver, vamos a estar muy ocupados en los próximos 25 años. Así que no se retiren todavía. Y así terminó su charla. Han pasado 23 años. Veo unos cuantos ingenieros de caminos aquí. No creo que ninguno de nosotros haya hecho ni una sola obra en 23 años para contrastar los efectos de la subida o de la bajada del nivel del mar. Y tampoco tengo la expectativa de que se hagan en los próximos 2 años. Yo estoy casi seguro que me voy a retirar sin hacerlo. Entonces, subirá o bajará el nivel del mar, vamos a un calentamiento global como dice el panel, o vamos hacia una pequeña edad del hielo como dicen los intermediarios. Pues lo dejamos a su criterio. Muchas gracias por su atención. De la completa ponencia que ha realizado Juan Antonio, vamos a entrar al turno de preguntas. Vamos a empezar ya. Buenas tardes. Te voy a dar el motivo para la próxima conferencia sobre una materia parecida, vamos, no sé si puede ser o no. He visto en una de las diapositivas que se ha citado casi de pasada, creo que refiriéndose a Tuvalu, el hecho de que el nivel del mar puede influir en las aguas subterráneas. No lo dice así, lo ha dicho más bien al revés, que podría ser que estuviera produciéndose una mayor entrada de agua salada en los continentes. Yo en alguna ocasión lo he dicho en público, o sea que no me duele, puedo estar equivocado evidentemente, y me llevé una sorpresa recientemente, no hace demasiado tiempo, buscando otras cosas en internet, vi que efectivamente hay estudios, creo que bastante serios en estos momentos, y no uno ni dos, sobre la influencia que pueda tener en el nivel del mar, efectivamente, tanto la variación producida por la explotación de acuíferos terrestres, situados en tierra, lógicamente, como por el efecto que se pueda producir, en sentido contrario, por la entrada de agua salada cuando se vacían los acuíferos terrestres, sobre todo si son costeros, porque la diferencia de densidades produce el movimiento de la interfaz. Sin embargo, ya digo, encontré varios, no me dio tiempo a mirarlos, simplemente me sorprendió que aparecieron una serie de ellos, ya digo, buscando otra cosa distinta, que no tenía ninguna relación. Veo que eso no parece que esté demasiado estudiado, porque se entiende que no tiene influencia, que no tiene peso, o porque nadie se ha dedicado a ello porque no le ha prestado atención. Bueno, primero pido disculpas porque fue excesivamente larga la charla y les puedo decir que la he acortado a la mitad, porque la cantidad de información sería abrumadora, así que pido disculpas porque fue excesivamente larga. Contestando de Luis, sí he visto, yo no conozco bien ese tema, no conozco bien el tema,
Molnar dice que se debe a la intrusión salina, porque efectivamente las inundaciones se están produciendo y el nivel del mar, según la gráfica que él mismo ha hecho, no detecta esa subida, ¿no? Las inundaciones se están produciendo. Sí que he visto algunos trabajos relacionados con el interfaz, es decir, la relación, la intrusión salina, más bien en zonas de ría o en zonas donde el río y la ría pues tienen sobre todo en el norte donde hay mareas grandes, pero realmente yo no conozco bien ese tema y probablemente no se ha estudiado lo suficiente. Quizá Molnar lo haya hecho, ¿no? Él simplemente cita eso, pero no da explicación técnica de esto. Es lo que te puedo decir. Es que, como he visto citado varias veces Melancoví, resulta que una noche oí por la radio de que este científico afirmaba que el eje de la Tierra variaba su inclinación, que iba, me parece, de los 21 a los 24. No sé, he preguntado a los astrofísicos de aquí y no me han sabido decir nada de eso. Que entonces, naturalmente, esto está ligado a las glaciaciones y al cambio climático, porque según la inclinación del eje de la Tierra, si es más, pues naturalmente habrá una gran diferencia entre los inviernos y los veranos, mientras que si el eje de la Tierra es menos inclinado, esa variación es menor y entonces se forman las glaciaciones. Él hablaba de un ciclo de 133 años. Es decir, como ahora estamos, no sé exactamente, en 23 grados y medio, pero no sé, que el límite máximo que ponía era los 24 grados. Es decir, que aún nos quedan unos años más de calentamiento como consecuencia del cambio del eje de la Tierra y que después ya cambiará y tenemos el otro periodo interglacial. ¿Tiene usted una noticia de esto? Bueno, Melancoví habla de tres ciclos que pueden incluso coincidir. Uno es la inclinación, que ustedes dicen, ese me parece que tiene 41.000 años. Hay otro que es la precesión, que viene sobre 19 o 21.000 años, y el que a mí me parecía más importante, y a todo el mundo le parece más importante, es la alteración de la órbita alrededor del Sol. Ese es el que es cada 100.000 años. Claro, si además coincide el ciclo de los 41.000, coincide más o menos 100.000, 125, 130 y pico, acaba de decir usted ahora. Estamos en ese entorno, estas no son cosas tan precisas. Yo he oído muchas críticas a este artículo, al ciclo de 1000 años. Por eso he presentado la gráfica del CO2 y la temperatura que coincide sensiblemente con los 110 años. Pero es lo que le puedo decir al respecto. Yo no soy un especialista en ese tema. Muchas gracias, yo. Es que siempre me llamó la atención y me ha rondado mucho la cabeza en esos procesos, pero nada más. Y es la primera vez que lo oigo directamente. Bueno, yo opino que realmente en la fase no hay prueba geológica de que la fase la catastrófica de incremento del nivel del mar, puesto que en el periodo, por ejemplo, si vamos a ver hace 2000 años, en Libia hay dos puertos magníficos romanos, que Sabrata y Misrata, y su nivel del mar es exactamente igual que el existe. Esto lo he visto yo personalmente. Sin embargo, hay otras cosas, por eso la influencia de los terrenos es muy importante, que es en la zona de la península de Zagros, en Irán. En Irán, que es una zona que se levanta, hemos estado trabajando allí para un tema, logramos medir en el 2005, 2006, 2007 y 2008, en donde teníamos planeado poner una planta de gasificación, de licuefacción de gas,
que el terreno se levantaba 2 centímetros anuales, 1,8, 2, y se movía hacia el noreste 1 centímetro y pico. Y había un puerto del año 900 que estaba pues como casi 40 centímetros por encima, ya no era utilizado. Es decir, que el valor, muchas veces en estas mediciones de los efectos de la Tierra, son mucho más importantes de lo que la gente considera en general. Correcto, correcto. Yo creo que mostré una exposición, el truco de ponerle a 60 mareógrafos, 60 estaciones GNSS, que te miden tanto la variación de la Tierra como la variación del mar. Es un drama, porque muchas veces se mueve más la Tierra que el mar. También hay un puerto romano, el de Apulia, que también está perfectamente utilizable, tal cual lo tenían los romanos respecto al Mediterráneo. O sea que, de todas formas, hay un asunto que sí que me gusta comentar, para quitarle un poco de drama a todo esto. Vamos a ver. Las variaciones globales, incluso cuando Belinga habló en el año 90 en Delft, la verdad es que fue una conferencia muy larga, no me acuerdo muy bien las cifras. Yo creo que estaba hablando del metro en aquella fecha. Como que en 25 años íbamos a igual. Es una barbaridad con la perspectiva de hoy, ¿no? Hoy estamos hablando que en las gráficas que yo he mostrado ahí, como mucho, estamos hablando de 50 milímetros en 20 años. Y después de un montón de correcciones, y fíjense el lío de correcciones que hay que hacer en las mediciones diarias, la historia de la topografía dinámica media. Claro, aquí tenemos un problema económico al final. Nos hemos gastado miles de millones de dólares en demostrar, ¿qué vamos a demostrar ahora? ¿Que el mar no se mueve? La investigación tecnológica siempre vale la pena, porque a largo plazo se descubren otras cosas que muchas veces uno no está buscando. El caso del plancton del NOAA, que acabó descubriendo la variación de temperatura. Pero realmente muchas veces también da vergüenza decir, póngame usted aquí porque le voy a prevenir miles de millones de dólares, porque estoy previniendo grandes desastres naturales y resulta que descubrimos que esto no cambia. Entonces hay muchas cosas. Gracias. Buenas noches por toda la información, aunque para mí, ciudadano de a pie, parece chino todo lo que usted ha explicado hoy, porque nos ha dejado con la incógnita si sube o si baja el mar. Si baja, ¿dónde va a parar ese agua de los océanos? Y si sube, ustedes podrán tener la teoría de los polos que se descongelan y demás y tal. Con ese miedo que siempre ha habido en la información que nos dan al ciudadano, ¿cuánto se vende detrás de ello cuando nos meten miedo, por ejemplo, que si el cambio del clima, que si la desertización, que si el calentamiento, etcétera y tal? Pues muchas veces la gente está con ese temor y quién sabe cuánto se vende detrás de ello, quienes saben aprovechar la marea del pescador. Usted nos habló ahí, por ejemplo, de las profundidades del mar y eso, pero ¿cuánto se sabe de las profundidades que hay ahí abajo, de distancias, qué sé yo, de 5 o más 1000 metros de profundidad, tengo entendido, ¿no? En algunos océanos, que tal vez, por ejemplo, nos vamos en busca de la luna, más sin embargo no sabemos lo que hay aquí debajo. No cabe la duda, por ejemplo, que los acuíferos han bajado bastante porque hay más consumición de agua, pero el agua esa pues irá a parar después como aguas negras o no, irá a parar abajo a los océanos. ¿Cree usted, por ejemplo, una pregunta un poco, digamos, fuera de tono, que los desiertos, como el Sahara, fue alguna vez mar? Nada más, gracias. Vamos a ver. Le digo, eso, usted ha dicho una frase en el camino que lo dice mucha gente, conocemos más la luna o conocemos más el espacio exterior que el mar. El mar, hay muchísimas incógnitas en el mar, eso es cierto. Eso lo dice bastante gente que está metida en este asunto.
no le puedo responder a lo del Sáhara, pero tampoco, es decir, lo que sí que le he dicho antes es que el mar ha subido desde la última glaciación, hace 22.000 años, ha subido 130 metros más o menos. Hay un artículo de un colega mío, no hace mucho tiempo, donde explicaba la formación de las playas del Maresme de Cataluña y las playas Baleares, precisamente en la época de la subida, de esa subida, ¿no? Después de la última glaciación, pues naturalmente estaba congelado medio mundo y se separaron muchas, el estrecho de Bering se abrió, que antes estaba unido, Indonesia se separó, es decir, digamos que hubo una división de continentes con la glaciación. En la pequeña del hielo, en 1600 y pico, los canales de Ámsterdam también se congelaron. Se congeló el Támesis. Los hielos llegaron muy al sur. Ahora, quizás la pregunta aquí es, nadie niega el calentamiento global, el efecto invernadero, eso no lo niega nadie, ni siquiera los más críticos de los independientes. Lo único que dicen es que va a ser tan fuerte la bajada de la temperatura que lo del calentamiento no va a tener mayor influencia. Es lo que dicen. Nadie niega que eso no se esté produciendo. Eso es lo que le puedo decir. Bueno, yo quería, claro, nadie puede negar los cambios climáticos que están ocurriendo continuamente, ¿no? Digo que nadie puede negar los cambios. Lo que sí se puede discutir es que tengan una naturaleza homogénea. Y eso es lo que yo creo que se puede discutir en la actualidad. Yo creo que es muy agradecido que usted me haya llamado a los que discuten esto negacionistas, ¿no? De esa manera tan fea que se les ha llamado, sino personas independientes o que tienen un criterio distinto. Yo quería preguntarle, porque ha pasado de puntillas por él, sobre el panel internacional en el año 2005 atribuía al calentamiento o al deshielo tanta responsabilidad en la subida del nivel del mar como a la expansión térmica. Prácticamente la misma, no diferenciamos entre una y otra, ¿no? Yo quería preguntarle sobre si hay un sistema para medir de manera fiable la expansión del agua del mar, del océano, como consecuencia de ese calentamiento. Si hay un método fiable, porque el sentido común, la experiencia cotidiana, no lo pone en evidencia. Si uno pone en casa un caldero de agua hervir, realmente no le da la impresión de que el agua, de que porque se caliente el agua, hay un momento que se rompen los puentes de hidrógeno y las moléculas de agua, y lo que se da agua es evaporarse. Pero hasta entonces, no tengo la impresión de que se dilate. No da la impresión de que se dilate. Luego, ¿qué responsabilidad podría tener el calentamiento en la expansión térmica y la subida del nivel del mar? Entonces, le hago dos comentarios. Una información que di de pasada es que el NOAA, el National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos, que es un organismo muy potente, atribuyó en el 2005 a un calentamiento de 0,04 grados centígrados. Fíjense, 0,04 grados centígrados, eso lo interpretaba que significó una subida de 4 centímetros en el nivel global del mar. O sea, no se trata de intervir, se trata de 0,1 grado. Y luego hay un método fiable de medición de la temperatura en el mar, y yo creo que es difícilmente manipulable, que es el proyecto Argo. O sea, esas huellas flotantes que hemos lanzado ahí, que estarán ahí hasta que desaparezcan o se hundan, ¿no? Realmente eso es muy difícilmente manipulable. Yo creo que con ese procedimiento aparentemente se detecta que la temperatura del mar está bajando. No recuerdo ahora la gráfica, no es gran cosa. Es decir, también estamos hablando de pequeñas variaciones. El proceso de expansión térmica aparentemente es ese. Si la temperatura baja, como la masa es constante, el volumen tiene que subir. Y viceversa, ¿no? Ahora, ¿cuánto de la subida o bajada del nivel del mar se debe a una cosa o a la otra? Ya ven que los independientes dicen que el nivel del mar no se ha movido. Los otros dicen que ha subido 50 milímetros. Eso bastaría con que la temperatura del nivel del mar bajara a 0,05 a lo mejor. Pero en realidad, como la temperatura ha bajado, mucho deshielo ha tenido que haber
para compensar eso. Es lo que le puedo decir. Eso es bueno. Perdóname que te tutee, pero después de tantos años que nos conocemos me da un poco de pudor dirigirme de usted. Cuando entré, que nos saludamos, te formulé una pregunta concreta: ¿sube o baja? Y me dijiste: lo expondré y lo dejo al criterio vuestro. Efectivamente, después de la exposición que has dicho, que has acortado o que has mediado prácticamente, yo me siento abrumado, ¿no?, por la cantidad de datos y de teorías que has aportado, ¿no?, lo cual es muy loable. Pero, en fin, después de todo eso, yo te vuelvo a formular la pregunta como experto, porque queremos respuestas que nos tranquilicen. Según tu criterio, ¿sube o baja? Por otro lado, tampoco, y con esto termino brevemente, ¿no? No se han expuesto aquí, podríamos decir, porque posiblemente no se puedan, ¿no?, datos históricos que procedan, bueno, o prehistóricos, con lo cual podamos estar asistiendo a un equilibrio, que se equilibre la temperatura pues a lo largo de cientos de miles de años, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Existe un equilibrio, una tendencia al equilibrio? ¿Y sube o baja? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es: el nivel del mar no va a tener cambios sensibles en los próximos años, en muchos años. No va a tener cambios sensibles. Si nos hemos gastado miles de millones de dólares para averiguar, según uno, que ha subido 50 milímetros en 20 años, y según otro que no ha subido nada. Y si miramos para atrás, la gráfica que presenté desde la última glaciación ha subido 130 metros, pero es que en los últimos 8.000 años no hay subidas apreciables. Lo que decía antes Antonio del puerto de Ampurias o los puertos de la Mesopotamia, estamos hablando en los últimos 2.000 años no ha habido cambios apreciables. Por lo tanto, no es previsible que en los próximos años los haya. Más preocupado me tiene a mí el tema de la pequeña edad del hielo, porque sí que le tengo mucha fe a Lansky y creo que ha acertado en todos los pronósticos que ha hecho sobre el niño y la niña, basado en el momento cinético del Sol, ¿no? Ha acertado en todos los pronósticos. Por lo tanto, eso sí podría ser un serio problema, no tanto porque sube o baja el mar, sino porque, claro, imagínate el problema que supone un enfriamiento de esa naturaleza. Para el 2030, Mornar lo sitúa 2040-2050, pero por el mismo criterio, y los ciclos de Milankovitch no le andan muy a la saga, sitúan ese enfriamiento por esa época. Por lo tanto, eso me parece más preocupante que lo que le pase realmente a Mar, que no creo que tenga variaciones sensibles en esa época. Yo sé que cuando se produjo la pequeña edad del hielo, los puertos no existían. Puertos, como los conocemos hoy, solo existen en Canarias, me parece que desde hace menos de 100 años. Por lo tanto, los puertos no existían, 60 y pico años. Pues claro, si no existen puertos, si no eran, la gente llegaba, los puertos se conocían, pues ensenadas, abrigos naturales. Claro, no notas el problema que supone para la obra marítima la subida y la bajada del mar. Por lo tanto, no nos acordamos qué pasó. Hombre, ahora se navega por el Támesis y en aquella fecha no se podía, porque estaba helado, ¿no? Eso sí se nota. Pero cuánto ha subido y ha bajado, pues eso no se nota. Yo creo que no va a haber variaciones sensibles, eso es lo que creo, honestamente, no quería pronunciarlo, pero ya que me hiciste, no va a haber variaciones sensibles ni para arriba ni para abajo. Vamos a movernos en un entorno de milímetros, como nos estamos moviendo ahora. Los más aventurados hablan de más 50, los otros de 0, inapreciable comparado con los oleajes, con los temporales, con las mareas, eso es irrelevante, es decir, 50 milímetros no nos obliga a cambiar nada en ningún puerto. Bien, hemos sobrepasado la hora prevista de las 9. No sé si había una pregunta aquí delante. Sí. Una última pregunta y ya... Sí, una pregunta muy elemental.
yo lo quería abordar desde un punto de vista más simple, porque claro, la enorme complejidad de medir los niveles de la forma que se está haciendo actualmente es enorme, ¿no? Es muy complicada. Entonces, si se pusieran simplemente, vamos a llamarlo nivelímetros, en todas las costas referidos a la tierra, la cual se puede medir mediante satélites si sube o baja, digamos que habría una información perimetral de todas las costas donde se vería si efectivamente hay algunas costas que están más puestas que otras a ser posible aumentos de nivel o disminuciones de nivel. Eso más que nada es para el que se compre un apartamento al lado de la playa, el miedo que pueda tener. Bueno, sobre eso te puedo decir que una de las características, y es parte de lo que he cortado, una de las características importantes del nivel del mar es que es muy variable, o sea, no tiene una subida y una bajada uniforme, sino va por rayas. Y grandes variaciones se producen en medio de los océanos. Pero claro, si tú en medio del océano tienes una subida y tienes una bajada, como está ocurriendo en el Pacífico con lo del niño y la niña, con lo del acero de Walker, eso no tiene por qué afectar a la costa, sino que te estás compensando un agua aquí con un agua allá. Y una cosa que poca gente sabe, ahora ya espero que sí, o cada vez más gente lo sabe, pues que el mar tiene una topografía, que el mar no es elipsoidal, no es horizontal, tiene una topografía natural, pues debido a la gravedad. O sea, uno piensa, no, el horizonte, el horizonte era claro, 4 metros de diferencia no se aprecian a simple vista. Pero realmente esa topografía del mar ya de por sí te indica que con mareógrafos no hacemos gran cosa, ¿no? De hecho, fíjate en la imagen que enseñé, que había mareógrafos a Europa y América, todas las costas están barridas de mareógrafos, y al final la Tierra se mueve más que el mar. Las flechas rojas eran mayores que las flechas azules. Yo creo que el camino claramente es el satélite, y referirnos a cosas que no sean fijas, al elipsoide, que es una cosa teórica que existe ahí, y ese cero es más realista que cualquier otro. Ese no se nos va a mover nunca. Se moverá lo que se mueva el centro de la Tierra. Está referido al centro de masas de la Tierra y a partir de ahí todo es teórico. Pero esa es la mejor referencia que yo creo que podemos tomar. Muy bien, en nombre de la Real Sociedad Económica, agradecer a Juan Antonio su participación otra vez en este seminario y en prueba de agradecimiento hacemos entrega de un pequeño regalo, un polígrafo. Luego ya pues citarles para el día 22 de abril la conferencia del uso de los isótopos en el estudio climático de don Juan Carlos Guerra, doctor en ciencias. Muchas gracias y buenas noches.